Ya estamos en el aire, tenemos el privilegio de tener como invitado al profesor Hugo Tolentino Dipp. Aquí estaba el productor preguntándole que cómo lo etiquetaban, entonces obviamente nombre y apellido, que Hugo Tolentino Dipp, no hay que decirle que es dirigente del PRM y que el currículum de él llega el papel hasta allá, así que gracias por estar con nosotros. Profesor, como usted, que fue la voz del PRM en una rueda de prensa reciente, ve lo que está pasando ahora ya con una acusación formulada y cómo se va a abordar esto desde la perspectiva del PRM. Mira, yo no conozco el documento. Sí, nosotros lo tuvimos en la madrugada. Exacto, yo no conozco el documento. Yo me imagino que el documento debe ser muy amplio y además que debe enmarcar desde el 2001 hasta el 2016, ¿no? Sí, es así. Bien, entonces yo creo que por lo que ustedes leyeron, yo me doy cuenta de que sobre todo se circunscribe en el aspecto soborno al periodo en que actuó el PRM. Eso fue lo que leímos nosotros. Bueno, en esa ocasión el PRD. Sí, en esa ocasión era el PRD. Exactamente. La división. Exactamente. Ahora, fíjate bien, leyendo el documento uno se da cuenta de que las relaciones entre el gobierno y Odebrecht han sido verdaderamente toda una trama que involucra indudablemente no solamente a 14 personas, sino que involucran a muchísimas personas más del gobierno y fuera del gobierno. Pero es posible que al presidente de la República le escapara todo esto, que a Leonel Fernández con 10 años, 12 años en el gobierno le escapara todo esto que sucedía, todo estos sobornos. Leonel Fernández fue a Brasil, negoció los Tucanos, se montó como el primer piloto dominicano en los Tucanos, y los Tucanos fueron un escándalo en nuestro país. Desde entonces, desde el momento en que se contrató, comenzó el escándalo de los Tucanos y de los sobornos y de la sobrevaluación de los Tucanos. ¿Usted está diciendo que los 3 presidentes que tuvimos a lo largo de ese periodo tienen que ser investigados? Pero claro que sí, deben ser investigados. Todos los presidentes deben ser investigados en beneficio del país, de la nación dominicana, del ciudadano dominicano que merece transparencia, porque es con su país que se está jugando y con su dinero, con la reputación de su país, con el porvenir de sus hijos y de sus nietos. Doctor. Es decir que nada más estuvieron involucrados, es decir que el señor Rondón fue el personaje fundamental de toda esta trama. Hay que reconocerle a Rondón y al expediente que el expediente vincula a Ángel Rondón con lo que ocurrió en los gobiernos desde 1996 hasta acá, porque lo sitúa desde 1996. De hecho, algunas de las fechas que encontramos, de las acciones que encontramos, en el caso del señor Andrés Bautista refiere exactamente desde 1994. Ahora bien, lo que a uno le choca es que en el periodo citado del Partido Revolucionario Dominicano, que se contrataron las infraestructuras del acueducto de la Línea y Pinalito, están involucradas 6 personas ya presas, y por todo el entramado del año 2004 hasta acá, que son 13 años, están involucradas 10 personas. 10 personas, no, 8. O sea, que están involucradas 8 personas nada más. ¿Sí? Cuando a partir de ese periodo
se contrataron 93 obras. No, es decir... Se contrataron 93 millones de pesos, pero las obras contratadas, los contratos de Odebrecht fueron 17. Sí, pero el 93% de esas obras. De esas obras, de esas 17 obras, fueron contratadas durante los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y hay 8 personas involucradas nada más. Yo lo que pienso es, los presidentes de la República del PLD ignoraban todo eso. O sea, aquí se instaló como oficina dirigida, orientada a promover la reelección o la elección de determinados presidentes de la República, con el fin de que esos presidentes promovieran a Odebrecht y le otorgaran las obras. Esa compañía, esa división, esa dirección de operaciones contratadas, como se llamaba, que la manejaban un grupo de directores aquí en el país. Cuando vino al país esa división de la Odebrecht, con esos fines, vinculada directamente con Joan Goulart, el asesor del presidente de la República, esa compañía, ¿cómo llegó al país? ¿Quién autorizó a esa compañía a llegar al país? Que no fuera el presidente de la República. Bueno, en ese caso es Hipólito Mejía. Muy bien, pero ¿cómo llegó esa compañía? Usted dice, ¿quién trajo a Odebrecht? Exactamente. Bueno, yo lo que quiero expresar es que todos los gobiernos del PLD estaban directamente involucrados. Viajaron a Brasil los presidentes de tanto Leonel Fernández como Danilo Medina. Danilo Medina hizo 2 viajes al Brasil. El presidente Lula da Silva, tras salir de su gobierno, como vocero de Odebrecht, vino 2 veces a la República Dominicana. Ahí está involucrado Punta Catalina. Yo defiendo, y yo creo que es defendible, y de hecho Brasil lo está haciendo todavía, que el presidente Lula puede haber hecho lobby a favor de Odebrecht sin ser ilegal. No, yo no digo que fue ilegal, yo digo que hizo lobby a favor. Recomendó que se hiciera la obra, que recomendó a Odebrecht como constructora en nuestro país. Ahora, yo tengo mis dudas acerca de que Lula no actuó a sabiendas de que Odebrecht era una compañía que actuaba de manera a otras empresas brasileñas, de manera corrupta. Ok, doctor Tolentino, llegando a la República Dominicana, de Brasil a la República Dominicana, cuando se hace esta disección quirúrgica en el nivel de corrupción y complicidades que tiene el Estado Dominicano, principalmente los partidos, que se han negado a una ley de partidos y una fiscalización de los ingresos, nos da la impresión de que el sistema democrático está secuestrado, cooptado por unas pandillas de diferentes colores, que en base a ese dinero que se mueve subterráneamente, adquieren presencia pública y prestigio a lo interno de los partidos para optar por las posiciones electivas y al mismo tiempo poder comprar la cantidad de gente que aparenta ser adepto de esos grupos. ¿Qué tanto daño le hace al sistema democrático esta asociación de malhechores que ya lo evidencia la investigación de la Procuraduría, y donde mucha gente sabía que no había forma de que un líder barrial creciera y ascendiera política y económicamente si no disponía de los fondos para financiarse con el consentimiento de los dirigentes de los partidos? Tú acabas de hacer verdaderamente una descripción de lo que han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí en nuestro país no existe división de poderes. Todos los poderes del Estado están en manos del PLD, pero además lo han utilizado, ese secuestro de los poderes del Estado lo ha utilizado el PLD para enriquecerse en términos personales, enriquecer a su gobierno. Por ejemplo,
hay dos aspectos que son muy claros en el gobierno en los gobiernos del PLD. Con el presupuesto nacional se enriquecen fundamentalmente, aparte de Odebrecht y las obras y eso, con el presupuesto nacional se enriquecen. Mira los sueldos de los principales funcionarios, de los principales dirigentes del PLD. Como el presidente del Senado gana 1 millón y pico de dólares. De pesos. De pesos. El barrilito lo lleva a 1.300.000. Y hay ministros que ganan 1 millón y pico. El del Banco Central gana 2 millones de pesos y así. Es decir, hay toda una estructura multimillonaria encargada no solamente de estructurar el Estado de manera que asegure la impunidad y la prolongación del Estado, la prolongación del poder, porque la prolongación además incluye la impunidad, o sea, les garantiza que no van a ser perseguidos. Pero Andrés Bautista y Pacheco no son del PLD y la acusación los menciona directamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa, frente a todos los sujeto a demostración y a prueba en última instancia. Frente a todos los inculpados, lo que hay que esperar es que se cumpla con el debido proceso y se demuestre que son o no son culpables. Yo, con respecto a los miembros del PRM, me acojo a la duda que me otorga la lógica normal, me acojo a esa duda, pero el debido proceso dirá la verdad. Entonces, yo lo que pienso es que este gobierno que compró la reelección de manera obvia, de manera escandalosa, porque yo quiero decirte una cosa, yo fui diputado nacional durante 6 años y durante 6 años yo vi cómo cada contrato que llegaba de Odebrecht o de cualquier otra compañía, de una vez se suscitaba el rumor de que estaba corriendo el dinero en la Cámara de Diputados. Eso era obvio y hablaban de los voceros y hablaban de las personas. Mira, el PRD, los diputados del PRD, a mí me extrañaba de manera extraordinaria que votaran de manera sistemática a favor de, no todos los diputados del PRD, pero una buena parte de los diputados votaban del PRD, en bloque en favor de lo contrario. Y el partido no trazaba una línea de cómo votar, conociendo que eso se iba a aprobar. Yo creo que con Miguel Vargas Maldonado no había línea. En cuanto se formó el PRM comenzó a votar sistemáticamente en contra de todos los contratos. Eso se puede ver en la Cámara de... Sí está. Eso se puede ver en la Cámara de Diputados porque tú pides en la Cámara de Diputados la forma de votación. No, el periódico El Día hizo un cuadro de cómo votaron los legisladores en función de cada uno de los contratos. Usted siempre votó en contra. Exactamente. Hubo 4 diputados que votaron siempre creo que eran 6. Guadalupe, usted... Pero el número está ahí, incluso lo podemos buscar. Paliza. Ajá. De Puerto Plata. Es decir que esa camarilla de malhechores, como dices tú, que no excluye a ninguno de los dirigentes altos del PLD, han secuestrado el Estado, indudablemente. Y se han prolongado en el poder de manera ilícita, comprando elecciones de manera sistemática. Hay que ver lo que significó. Yo me pregunto muchas veces, ¿el país hasta dónde puede aguantar? ¿Hasta dónde aguantó el país con esta gente, con la prensa secuestrada? La mayor parte de la prensa secuestrada, porque aquí hay periodistas que, como ustedes, honran la prensa nacional, pero hay periódicos y periodistas en este país que son verdaderamente enemigos de lo que debe ser. Yo quiero preguntarle, profesor, algo que es para que la gente entienda. Usted dice que no es posible que los presidentes que hemos tenido en estos periodos, del 96 hasta acá, no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando. Temístocles Montaz es sometido en este expediente porque desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que ver
con todos los contratos públicos y los esquemas de financiación y la aprobación de contrapartes criollas a la financiación extranjera, actuó en ese sentido. Yo quiero que usted me diga, porque yo entiendo que todos estos contratos van del Ejecutivo. Sí, del Ejecutivo directamente. Del Ejecutivo directamente. ¿Cómo es que van del Ejecutivo al Congreso? Para que la gente entienda, porque hasta ahora están vapuleados los legisladores, Temo baila absolutamente en todas las fiestas, pero uno no entiende cómo un ministro, en el caso, o secretario de Estado, como lo fue Temo hasta el año 2010, envía un contrato que debió ver el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, supongo yo, o la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, y que en el gobierno central tiene que ver mucha gente. Pero recuerda que Hugo, perdón, doctor, recuerda que Temístocles, cuando llegó allá a la Procuraduría, dijo a la salida que él no manejó ni un solo centavo en la función pública que le tuvo. No, es que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no maneja dinero. Yo lo sé. No maneja dinero, pero maneja poder. Exacto. Entonces, si Temo como ministro es imputado por casi todos los casos, es desde Pinalito hasta acá, ¿cómo es posible que la consultoría jurídica que tiene, no es el ministerio que elabora el contrato? Alguien no ve ahí todas las reformulaciones de contrato, quién es que hace las reformulaciones y quién vela por el nombre del presidente de la República o de los presidentes. Y que el presidente de la República no esté involucrado en cada uno de los contratos. O por lo menos enterado. No, enterado no. Más que eso, mira, Danilo Medina, ¿verdad? Sí. Este es un contrato. Yo traje un contrato un poco al azar. Es el documento que remite el Poder Ejecutivo al Congreso. Este es el de la carretera Cibao Sur. Ese contrato de $200 millones, más 90. Déjelo así, espérese, para que el camarógrafo más $99 millones, 299, menos de 80 kilómetros. ¿A cómo salió el kilómetro entonces? ¿El más caro del mundo? No es el más caro del mundo, aquí hay más caro. Más caro del mundo. La carretera de montaña es más cara que la carretera. Más caro del mundo. Es el más caro del mundo. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, son 60 kilómetros. En vez de 80. Sí, el ministro de Obras Públicas ha dado cifras diversas sobre eso, por ejemplo. $200 millones o de pesos. No, 299 millones de dólares. Okay. El contrato con Odebrecht, sí, a través del Banco de Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico Social, del Banco de Brasil. El BANDES se le dice. Es el BANDES, exactamente. Aporta $200 millones para esa carretera. ¿Y el Estado Dominicano? 99 millones que el presidente de la República en este documento nos dice de dónde van a salir. Dice la obra a ser ejecutada consiste en los trabajos de reconstrucción y mejoramiento de la carretera Cibao Sur, Piedra Blanca, Cruce de Ocoa. Pero Piedra Blanca, Cruce de Ocoa. ¿Y nada más se construyó hasta Rancho Arriba? No, es que estos 299 millones estaban destinados a Piedra Blanca, Cruce de Ocoa. O sea, Piedra Blanca, Juan Adrián, Rancho Arriba, Ocoa, Cruce de Ocoa. Pero resulta que Ocoa, Cruce de Ocoa estaba construido cuando se aprobó este contrato. Entonces, esos 299 millones, ¿qué sucede? El ministro de Obras Públicas expresó varias veces que el tramo Piedra Blanca, Rancho Arriba, había costado $80 millones. Si tú le sumas 80 más el tramo Rancho Arriba, San José de Ocoa, tú te das cuenta que llega a 160 nada más. Y ese tramo Rancho Arriba, San José de Ocoa es menos controversial, menos difícil que el tramo Piedra Blanca. Esos son 14 kilómetros de sufrimiento, sí, ahora porque no se ha hecho. Exacto, se está haciendo todavía y
y dijeron que la terminarían en años pasados. Bueno, si costó 80 millones el primer tramo, supongamos que el segundo tramo cuesta 80 millones. Y los 299 millones, cuando uno les resta 188, 160 millones, hay 100 y pico de millones de dólares que el gobierno debería dar una explicación. Debería dar una explicación porque eso está contratado con Odebrecht, existe una compañía que la está... Y eso no está dentro del primer dossier, grupo de contratos que llevó el ministro de Obras Públicas a la Procuraduría al inicio de la investigación en Cajas, ese contrato. Bueno, ese contrato se ha mencionado poco, se ha mencionado muy poco. Yo no sé por qué los periodistas no se han asomado a la monstruosidad que encierra ese contrato. Señores, se nos acabó el tiempo para hablar. Perdóneme, profesor. La verdad es que esto hoy se trastornó. Sí, es cierto. Yo pensaba que inclusive el programa no iba a tener tiempo suficiente, sí, porque con ese documento que se acaba de publicar. Y nosotros incluso... Yo lo que quiero subrayar es que de ninguna manera podemos conformarnos con lo que ha sucedido hasta ahora. Que el propio Procurador General de la República se vio en la obligación de decir, en el día de ayer lo publican los periódicos, inclusive el Nacional de ayer lo publica, que hay otras personas involucradas. Investigadas. Es una gran lástima que no hayamos tenido suficiente tiempo para hablar de la homologación y lo que significa la homologación como encubrimiento de las inmundicias que ha cometido Odebrecht, de la impunidad que se les reconoce a Odebrecht, cuando en estos documentos se evidencia que Odebrecht ha actuado de manera delincuencial. Bueno, gracias al profesor Hugo Tolentino. Insisto, hoy tenemos el tiempo al revés y probablemente mañana también tengamos el tiempo al revés.